Bueno, después de esta segunda ronda de comunicaciones del día, pasamos al segundo evento de la tarde, que es una ponencia para la que tenemos aquí al profesor José Antonio Pérez Juan, profesor titular de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Les presento un poco para que se ubiquen, ¿no? Les hablo un poco de sus líneas de investigación y de sus publicaciones, sin pretender ser tampoco exhaustiva. El profesor Pérez Juan, que, bueno, además de su trabajo en la Universidad de Elche, y como él me contaba ahora, también es director del Departamento de Ciencias Jurídicas, en el que se inscribe. También ha sido profesor visitante en diferentes universidades italianas y alemanas. Y por lo que respecta a sus investigaciones, podemos decir que sus líneas principales giran en torno a dos bloques temáticos: el estudio de la administración territorial, tanto local como central, y el estudio de la aplicación y la vigencia de los derechos y libertades fundamentales. Ambos temas en un ámbito cronológico que prácticamente se ciñe al 19 y sobre todo al tiempo del primer liberalismo, 1808-1874, incluso pues ahora en los últimos tiempos, ¿no? Apuntando más pues el primer tercio del siglo XIX, contexto del XII y del trienio. Ha hecho también alguna incursión, ¿no? Incluso en el siglo XVII, he visto, en el siglo XX, ¿no? Pero el siglo XIX y este tiempo del primer liberalismo es su periodo por excelencia de investigación. Y en uno y otro tema, pues, ha llevado adelante pues, un gran número de trabajos que se pueden consultar, ¿no? Como todos sabemos, en Dialnet y en otras bases de datos, artículos, capítulos de libros, obras colectivas. Y bueno, yo destacaré pues, dos libros que se centran, ¿no? en ese primer bloque temático que he comentado, el de el estudio de la administración territorial, local y central, que es un libro sobre la organización y los modelos territoriales en Alicante entre 1812 y 1874, más otro libro sobre el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas entre 1847 y 1851. Libros pues, de publicación relativamente reciente, en 2005 y 2008. Y bueno, en breve pues tendrá otro libro, que este ya gira en torno a ese segundo bloque de investigación, que son los derechos, el estudio de los derechos y libertades fundamentales, concretamente la libertad de imprenta, pues, porque este señor que tenemos aquí al lado, ¿no? Acaba de ganar un premio aquí en Cádiz, el Premio de Estudios Constitucionales 1812, en su última edición, por un trabajo titulado La censura liberal, el control de la imprenta en las Cortes de Cádiz. Y hoy viene a hablarnos pues, de un tema que de alguna manera continúa por esa senda, pero ya en el periodo del sexenio absolutista. Su conferencia se titula El control gubernativo de la edición, 1814-1820, y les dejo con él. Buenas tardes. Muchas gracias, profesora Lozano. Bueno, antes de nada, agradecer a la organización de este congreso por la invitación que en su día se me formuló para participar en él. El tema que me ha correspondido es hablar de la censura. He de confesarles pues, que hablar de este tema en este foro especializado para mí supone un plus de responsabilidad, y yo llegué a decir que hasta una temeridad. Es decir, hablar en la Universidad de Cádiz de imprenta ante profesores como Fernando Durán, Marieta Campos y todo el grupo de investigación que durante estos últimos años han trabajado estos temas, pues debo decirles que no sé si soy temerario, pero sí que intentaré salir de este envite lo más airoso posible, a ver si lo consigo. Debo de reseñarles, como la profesora Lozano ha indicado, que soy historiador del derecho, soy jurista. Eso determina mucho, o quiero que entiendan el porqué de mi interés por la libertad de imprenta. Ya no tanto en cuanto al reconocimiento del derecho como tal, sino
a cuáles fueron los mecanismos establecidos para sancionar, el procedimiento establecido para castigar, para penar los abusos que se tramitaban a través de la prensa. Y en ese marco, hoy voy a tener ocasión de explicarles pues, el control gubernativo de la edición, fundamentalmente en 1814-1820. Mi intención es, por remarcar la importancia o la necesidad que todos los gobiernos han tenido de regular, por un motivo u otro, el tema de la imprenta, el ejercicio de este derecho, de controlar el ejercicio de la impresión. Y para ello voy a referenciar, o voy a tratar de ceñirme en esta exposición, a dos mecanismos de control de la imprenta. La Junta de Censura, que es un mecanismo que se crea con la Constitución de Cádiz y que está vigente hasta 1814, y, posteriormente, pues, el restablecimiento del juzgado privativo de imprentas, que corresponde a una época anterior. Para terminar mi exposición, y con la intención de seguir el hilo del Congreso de la Represión Absolutista, me ha parecido oportuno exponer las diferencias que existen entre el censor en la época liberal, el miembro de la Junta de Censura, y el censor de la época absolutista, y sobre todo ver cómo ese censor liberal pues va a ser víctima de las causas de Estado, víctimas de la represión que se seguirán al restablecimiento del Estado absolutista. Y nos ceñiremos en la parte final de mi intervención pues, a estudiar brevemente cuál fue la causa de Estado que se siguió contra los miembros de la Junta de Censura de Cádiz, a quiénes se juzgó, por qué motivos y cómo se tramitó esa causa y cuál fue el resultado de la misma. Lógicamente, al hablar de la imprenta, es de reseñar, y esto es algo obvio, que constituye una cuestión básica y fundamental en toda sociedad política. Resulta una evidencia que desde sus orígenes, del siglo XV hasta la actualidad, ha habido una necesidad de regulación de la prensa. Es una constante propia tanto de regímenes absolutos como de regímenes liberales. Siempre ha existido la necesidad de establecer algún mecanismo de supervisión, algún mecanismo de control del ejercicio de esta actividad o del ejercicio de este derecho en la época ya liberal. Por eso, yo quería centrarme hoy en la exposición en dos mecanismos de control de la imprenta que corresponden a épocas ideológicamente bien distintas y que se enmarcan en una fecha de cambio, de transición, que es 1814. Vamos a referirnos hoy a las juntas de censura como un mecanismo de control de la imprenta propio de la época liberal, que es un mecanismo a posteriori, una vez que ya ha tenido lugar, se ha publicado el impreso, el papel correspondiente, y en segundo lugar, reseñar la existencia de los juzgados privativos de imprenta propios de la época absolutista y que son mecanismos de control a priori, previos a la publicación de la imprenta y, por tanto, es una censura de carácter previo. Para estudiar las juntas de censura, pues, lógicamente, debemos centrarnos en el marco legal de la época. Como siempre, el querido decreto de 10 de noviembre de 1810 y las reformas posteriores. No se asusten porque no voy a volver a hablar del artículo 1, los debates parlamentarios, porque creo que no sería quien para hablar en este foro esas cuestiones también tratadas, como comentaba antes, por el grupo de investigación de esta universidad. Como bien saben, este decreto, pues, además de reconocer ese derecho a la libertad de imprenta, de establecer quiénes serán los sujetos responsables, los tipos delictivos, pues también regula el enjuiciamiento, es decir, el mecanismo, el procedimiento a través del cual se va a enjuiciar, se va a condenar a aquellos que abusen, que hagan un mal uso de ese derecho, de esa libertad de imprenta. Y eso se atribuye a las juntas de censura. La Junta de Censura es, como comentaba anteriormente, una institución que nace, que surge en 1810. Nace, yo podríamos decir, y muere en esta época porque ya no existe ninguna institución similar a esta en toda la historia de nuestro derecho, en nuestra historia del derecho español. Estas juntas de censura son unas instituciones, como comentaba, creadas por el decreto de 10 de noviembre del año 10, cuyos miembros, cuyos vocales, cuyos censores son designados por las Cortes. Este hecho determina que estas juntas presenten una naturaleza jurídica bien compleja. ¿Por qué? Porque son unas juntas, son unos órganos que participan de alguna manera en la administración de justicia, ya que son las que van a enjuiciar, las que van a conocer de los delitos de imprenta, pero no forman parte de la estructura judicial, no son órganos de justicia. El hecho de que sean designadas directamente por las Cortes, pues podría hacernos suponer
que es un órgano de carácter representativo, en tanto en cuanto dimana directamente de la Asamblea Representativa. Tampoco lo es. En la práctica, en la praxis, estas juntas de censura no son más que un cuerpo técnico, es un cuerpo pericial, que se encarga de ¿qué? De valorar, de calificar un escrito para que luego el técnico del derecho, el juez profesional, imponga al autor de ese escrito la pena correspondiente en la legislación vigente. ¿De acuerdo? Las juntas de censura se organizan siguiendo una estructura piramidal. En la cúspide tenemos una única Junta Suprema, con sede en la capital del reino, y luego habrán tantas juntas subalternas en las distintas capitales de provincia. Llama la atención que estas juntas de censura presentan una composición mixta. Antes teníamos ocasión de hablar en la comida de que este decreto de libertad de imprenta pues, reconocía o eliminaba la censura previa para los escritos de ideas políticas, pero no religiosas, ¿de acuerdo? Pero llama la atención porque las religiosas, decía el artículo 6, se remiten o serán conocidas por el ordinario del lugar. Llama la atención que en la composición de estas juntas de censura, que van a conocer solamente de los abusos cometidos por escritos de naturaleza política no religiosa, en su composición mixta hayan seglares y eclesiásticos. Sí que es cierto que la composición no es paritaria, en tanto en cuanto, por ejemplo, en la Junta Suprema, que hay 9 censores, solamente habrá 3 eclesiásticos, y en la Junta Subalternas, que hay 5 censores, solamente 2 de ellos serán eclesiásticos. Pero es una concesión, manifiesta la presencia de la Iglesia, del sector eclesiástico, en esos órganos de control de los escritos de carácter político. Como les decía, estas juntas de censura van a tener una función muy clara. Se limitan, se ciñen a calificar el escrito, no sancionan, no castigan. Su única función es recibir la denuncia, examinar el escrito y manifestarse, motivar, resolver si ese escrito denunciado se encuadra o no en alguno de los tipos delictivos enumerados en la legislación vigente, en el decreto de 10 de noviembre del año 10 y las reformas posteriores. Esta es una presentación, a grosso modo, de lo que son las juntas de censura. Yo quiero destacar o detenerme al menos en el procedimiento, porque es un procedimiento bien complejo. Es un procedimiento que, por el propio mecanismo, por su propia estructura, conlleva una excesiva dilación de los plazos, una excesiva dilación en la resolución del procedimiento, y será una de las grandes críticas que se haga a la legislación de imprenta de aquella época, porque va a generar o va a conllevar que las penas de imprenta lleguen tarde y mal, de alguna manera. El procedimiento se inicia con una denuncia. El escrito denunciado llega a la Junta de Censura y esta Junta ha de calificar el escrito. Como les decía anteriormente, ha de considerar si ese escrito se ajusta o no a alguno de los tipos delictivos enumerados en la legislación vigente. Esa decisión ha de ser motivada. Esa es una cuestión importante que diferencia la justicia del antiguo régimen de la justicia liberal. En el antiguo régimen, las sentencias de los jueces no había que motivarlas. Ahora ya, este órgano de naturaleza compleja, mixta, que participa en la Administración de Justicia, sus resoluciones han de ser motivadas. Y solamente a partir de este momento, a partir de la calificación del escrito, se permite a la instancia judicial correspondiente detener el escrito. Cabe la posibilidad de que la persona interesada, el particular afectado por esa calificación, pueda solicitar a la propia Junta de Censura provincial que revise su calificación, emitiendo esta una nueva censura, la segunda censura, también motivada y justificada. Pero el procedimiento no acaba aquí. En tanto en cuanto la estructura es piramidal, la normativa permite que si uno tampoco está de acuerdo con la segunda censura de la Junta, pueda acudir en apelación ante la instancia superior, ante la Junta Suprema, quien emite una tercera censura y una cuarta censura, llegado el caso, que podría ser o de absolución y, por tanto, el escrito corre libremente, o de condena, en cuyo caso acaban las funciones de la Junta de Censura y se remite al juzgado correspondiente para que sea el juzgado el que imponga la pena. ¿De acuerdo? Este procedimiento, con tanta censura, con tanto recurso, hasta 4 posibles recursos, lo que va a hacer es dilatar de forma considerable el procedimiento y poner de manifiesto una situación clara. Es que la legislación de libertad de imprenta va a tener graves dificultades de aplicación práctica. Y dificultades no solamente derivadas del contexto político, la situación de guerra
o la propia autoridad, la propia actitud de las autoridades. Basta aquí recordar la posición del virrey de México, que se negó a poner en práctica el decreto de libertad de imprenta en Nueva España y mucho menos a instalar la Junta de Censura. Es un problema que se debate en los días de sesiones, pero aún más interesante es ver cómo muchas de las dificultades prácticas de aplicación de esta normativa son derivadas de los defectos técnicos de las lagunas normativas derivadas de la propia legislación. Es decir, esta legislación, sin ánimo de profundizar en ellos porque no viene el caso, presenta considerables anomalías, deja en el aire determinadas cuestiones como cuáles son realmente las competencias de la Junta de Censura, cuál es el carácter inamovible de los miembros de la Junta de Censura, el carácter vitalicio inicial de estos miembros, de estos censores, va a plantear ciertos problemas y eso va a obligar, como todos saben, a una pronta reforma de la legislación de imprenta que vendrá en el año 13 con los decretos de junio de ese año de reforma del decreto de 1810 y el decreto relativo al funcionamiento de la Junta de Censura, en los que básicamente se van a tratar de solventar buena parte de los defectos que tenía o que adolecía la legislación anterior. El tema de la inamovilidad de los censores se acaba. A partir del año 13 los censores serán removibles, serán renovables, serán responsables de sus actos, cosa que no lo era anteriormente. Y una cuestión importante, a partir del año 13 se fijan unos plazos máximos para la resolución del procedimiento, para la calificación del impreso, lo que va a tratar de solventar, de alguna manera, esa dilación excesiva en estos procedimientos que planteaba esa continua censura, calificación de otra calificación. Señalar, por ejemplo, que esa cuarta calificación de la Junta Suprema desaparece en 1813. La pena es que, como todos ustedes saben, esta reforma de poco sirvió. En mayo del año 14, pues, el decreto de abolición supone la desaparición de este entramado, de este mecanismo de control de la imprenta. Por eso, llegados a este punto, me interesa a mí resolver dos cuestiones, que es lo que me voy a centrar en la intervención. ¿Quién asume a partir de 1814 el control de la imprenta? Y, en segundo lugar, me gustaría saber, o voy a intentar de dilucidar, qué va a pasar con los censores de la etapa liberal. Hay una reflexión importante, es decir, ¿pasarán estos vocales de la Junta de Censura a desarrollar las mismas funciones en la década ominosa? Esta reflexión que me hago no es baladí, y es que en la Administración de Justicia me llama mucho la atención de que los mismos jueces, el día 12 de mayo del 14, imparten justicia conforme a la Constitución de Cádiz, y el 15 de mayo del año 14, esos mismos jueces están impartiendo una justicia propia del antiguo régimen. Son los mismos perros con diferentes collares, permítanme la expresión. Entonces yo me pregunto si eso ocurre o no ocurre a nivel de órganos de censor. Es decir, si los mismos jueces que calificaban escritos en la época liberal van a ser los que continúen calificando los escritos a partir de 1814. Para responder a esta cuestión, de nuevo, debemos de examinar el marco legal. En 1814, como hemos comentado, se restablece toda la normativa, la legislación absolutista, desaparecen las juntas de censura y se recupera la figura del juez de imprentas. De esta figura vamos a estudiar brevemente, o voy a tratar de exponer sistemáticamente, pues conocer cuáles son las funciones de este juez de imprenta, cuál es su actividad y, básicamente, cómo se auxilia en el ejercicio de sus funciones de unos censores. Ahí me interesa destacar este último punto. ¿Quiénes son esos censores? ¿Cómo se eligen? Y si existe o no algún tipo de identidad de esos censores con los censores de esas juntas de censura de la etapa liberal. El juez privativo de imprentas, básicamente su competencia es cuidar, supervisar, controlar, vigilar, de que se observe, de que se cumpla la legislación de imprenta. Tiene básicamente dos atribuciones. Por un lado, la concesión de las licencias de impresión, es decir, la censura previa, y por otro lado también pues, la inspección de las librerías para evitar la introducción de libros prohibidos del extranjero. Al estudiar la actividad del juez de imprenta, pues nos hemos visto obligados a recurrir a la documentación custodiada en el Archivo Histórico Nacional. Esta documentación, entre los numerosos legajos que están en el Archivo Histórico Nacional, pues dentro de la sección de consejos, en el legajo 5569, encontramos expedientes de libertad de imprenta de esta época. Desde el expediente número 1
hasta el 100 y pico, creo que comprende este legajo, pues ya encontramos en estos primeros expedientes consultas referente a imprenta, al juez de imprentas, pero son de los primeros años del siglo XIX, 1808, 9. El primer expediente que encontramos en esta documentación del Archivo Histórico Nacional y que refleja la actividad del juez de imprenta es el expediente número 25. Es un expediente fechado del 24 de abril de 1815, relativo a una solicitud del conde de Noreña sobre que se le conceda licencia para imprimir la obra titulada La Omniada. A partir de aquí, expediente 25, 26 y siguientes, encontramos diferentes asuntos en los que podemos constatar la actividad del juez de imprentas durante esta etapa, absolutista. Para el desarrollo de sus funciones, para el ejercicio de esta actividad, el juez de imprentas va a contar con un personal auxiliar. Cuenta con los delegados y los censores. ¿Los delegados quiénes son? Pues los delegados no son más que representantes del juez de imprenta ubicados en la capital de cada una de las provincias donde hubiere imprenta o comercio de libros, para que visiten aquellas y supervisen la introducción en nuestro país de publicaciones foráneas. Pero, como comentaba anteriormente, de ese personal auxiliar a mí me interesa destacar no al delegado, sino al papel del censor. Me gusta o quiero saber quiénes son esos censores y si tienen o no alguna relación, como comentaba anteriormente, esos censores con los vocales de la Junta de Censura. Destacar que el nombramiento de los censores corresponde al juez de imprenta. La normativa no exige otro requisito para poder ser nombrado censor por parte del juez de imprenta, pues que dice el acreditar ciencia, celo y probidad. Tampoco establece la normativa ningún número mínimo para poder máximo de censores que pueda nombrar el juez de imprenta, pero sí que aconseja la normativa que sea un número reducido, que sean pocos los censores que desempeñen estas funciones para auxiliar al juez de imprenta en sus funciones. La actividad que desarrollan estos censores es una actividad de carácter individual. Cuando el juez de imprenta recibe una obra que ha de ser sometida a la censura previa, que ha de ser examinada para ver si se concede o no la licencia de impresión, esa obra será remitida al censor correspondiente para que éste la examine y emita de forma individual, no colegiada, como se hacía en la época liberal, de forma individual, una calificación de ese escrito, una resolución. Una calificación que la normativa obliga a que sea motivada, que justifique el porqué, si hay que suprimir o hay que añadir alguna cuestión en esa obra, las razones de esa decisión. Y el motivo de esta necesidad de justificación es porque se permite que las personas afectadas por esa calificación, por ese juicio del censor, puedan solicitar la revisión de la censura ante el juez de imprenta. Otra cuestión importante a la hora de estudiar la figura del censor en la época absolutista es el de la responsabilidad. Los censores van a ser responsables de sus decisiones, sin que, dice la normativa, puedan alegar ignorancia de las leyes relativas a este ramo, ni eximirse de la pena con el vano efugio de no haber comprendido la malicia o perjuicios de lo que aprobó. Es decir, al censor se le va a exigir diligencia en su actuación y no vale excusarse con la ignorancia para evitar la represión, para someterse, para asumir el castigo o la sanción que conlleve el constatarse que ese censor ha dado el visto bueno a una obra para que se publique cuando esa obra lleva implícita alguna cuestión que puede ser contraria a lo preceptuado por el orden y la moral pública. Llegado a este punto, una vez presentados, a grosso modo, cuál es la figura del censor liberal y cuál es la figura del censor absolutista, pues llega a formularnos la pregunta que yo les anunciaba al principio de mi intervención. ¿Existe realmente alguna relación entre los censores del juez privativo de imprentas del año 14 y los vocales de las extinguidas juntas de censura de ese mismo año, también de 1814? Lo cierto es que el papel desempeñado por los censores de la etapa absolutista nada o poco tienen que ver
con los censores de la época liberal. Ni en su naturaleza, ni en sus funciones, ni en su responsabilidad, ambos censores se asimilan. Es más, yo me atrevería a decir que, aunque no he sido capaz de localizar entre la documentación consultada en el Archivo Histórico Nacional un listado de esos censores que auxilian al juez de imprenta, sí que conozco el nombre de algunos de ellos porque aparece en los informes que acompañan a los expedientes, pues aunque no he sido capaz de encontrar ese listado, lógicamente les puedo afirmar y confirmar que no coinciden los nombres, y no coinciden por una evidencia muy clara. Los censores que ejercieron sus funciones durante la etapa liberal van a ser sometidos a un procedimiento, van a ser objeto de represión por parte del gobierno de la monarquía absolutista. Los censores que desempeñaron sus funciones en la Junta de Censura de Cádiz van a verse sometidos a una causa de Estado. Por tanto, si esos censores son perseguidos por considerar que su actividad, su actuación durante la época liberal, pues podía plantear algún tipo de duda o de resquicio que debía ser examinado por la Comisión de Causas de Estado, lógicamente debemos entender que no hay sucesión en el ejercicio de estas funciones por unos censores y otros. Es decir, no ocurre, como se ha supuesto que ya antes nos confirmaba, que ocurría en la Administración de Justicia, donde los mismos jueces y magistrados que impartían justicia en la etapa liberal la siguen desarrollando, con excepciones, obviamente, en la etapa absolutista. Aquí, las personas que iban a desarrollar esa función de control, de vigilancia de lo que se publica, ya sea a posteriori en la época liberal o ya sea a priori en la época absolutista, son personas bien distintas. Para ello, en la última parte de mi intervención, pues quería señalarles una de las causas que se siguieron contra los miembros de la Junta de Censura de Cádiz. Básicamente, que vieran quiénes fueron los ajusticiados, cuáles fueron los motivos que se alegaron para iniciar esa causa de Estado contra estos censores, cómo se tramitó el procedimiento y cuál fue las resultas del mismo. ¿Quiénes fueron los enjuiciados o encausados? Es claro, los miembros de la Junta de Censura de Cádiz en 1814. Manuel Padilla, en aquel entonces vicedirector del Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz, José Rice Osorio, secretario del Gobierno Político de Cádiz, Juan Bautista Lejaburu, abogado, Rafael Garaycoechea, presbítero, Francisco Fernández del Castillo, cura de la parroquia del Rosario, y Manuel María Urquinanoa, abogado y síndico del Ayuntamiento Constitucional. Conocidos quiénes son los encausados, debemos de entrar a conocer las causas, los motivos por los cuales a estos censores se les va a someter a una comisión, a una causa de Estado. Básicamente porque se entiende que la calificación que han realizado de algunos impresos en su última etapa, en la última etapa de la Junta de Censura, dice, han contribuido a fomentar el espíritu de partido que tanto daño nos ha causado y expuesto a males incalculables la figura y la persona de don Fernando VII. ¿Qué han hecho estos señores? ¿Por qué motivo concreto se les enjuicia? Básicamente, la causa relata la participación de estos señores en los siguientes procedimientos. En la calificación que se otorga al número 249 y 286 del periódico El Duende de los Cafés, en la calificación que se otorga al escrito que esta mañana comentaba Marieta de Francisqueta Larrea sobre Fernando en Zaragoza, una representación que dirigieron a Su Majestad el párroco y ayuntamiento de San Pedro de Palmira en Galicia, otra proclama de Fernando VII a la nación española a su entrada en España, la felicitación que el general y cuerpos de caballería de la provincia de Cádiz han generado a Su Majestad el señor don Fernando VII y, en último lugar, por la calificación que se otorga al documento elaborado por María Manuela López Ulloa, que esta mañana comentaba la profesora Cantos, del afectuoso gemido. Pues bien, la calificación que se otorga a estos documentos es lo que justifica el inicio de la causa de Estado. Y dirán, ¿y qué motivo tiene? Muy sencillo.
Yo he tenido la oportunidad de estudiar todos los expedientes que conoce la Junta de Censura en su última fase, del 13 al 14. Todos son condenados, menos uno. El número 249 del Duende de los Cafés. Todos son condenados, todos son calificados como subversivos, menos este número que es absuelto. Y el número 286 no llega a ser calificado porque el autor lo retira de la circulación a indicación del jefe político por la fecha tardía en la que sale publicada y lo retira antes de salir por piernas, como dice, salir exiliado, salir corriendo ante las circunstancias que se venían. Y por tanto ese escrito no llega a ser calificado como tal por la Junta de Censura. Lo que motiva el inicio de esta causa es que no se entiende que estos censores calificaban como subversivos documentos como el de Fernando en Zaragoza, como el afectuoso gemido, en los que se ensalzaban ciertos valores favorecedores de las doctrinas absolutistas, de las doctrinas monárquicas, y sin embargo, un texto como es el número 249 del Duende Liberal era absuelto cuando claramente se había puesto de manifiesto que en él sí que se incitaban, se difamaban, se difundían, mejor dicho, proclamas y consignas favorables a las ideas liberales. Pero vamos a ver con detalle. La instrucción es clara, se conoce por la Comisión de Causa de Estado en Madrid, pero se delega su comisión a un instructor, a don Diego María de Vadillos, consejero de Su Majestad, alcalde de la Real Casa y Corte, quien, auxiliado por Joaquín de la Peña y Santander, va a realizar las diligencias correspondientes para la instrucción de la causa. El procedimiento se conserva íntegro. Podemos ver todas y cada una de las pruebas practicadas en el procedimiento para el enjuiciamiento de estos miembros de la Junta de Censura. Una primera prueba practicada fue la prueba documental. Encontramos, gracias a este expediente, copia literal de todas las actas de la Junta de Censura. Es decir, una de las cuestiones que no se localizaban y que, pues antes comentábamos también, las dificultades de estudiar este siglo XIX es que a veces localizar la documentación es complicado. No es tan fácil como ir al archivo. Oiga, yo quiero las actas de la Junta de Censura de Cádiz. Va al archivero, las consigue. No, no es así, por desgracia, no es así. Han desaparecido, se han quemado o se han perdido. Esa es la respuesta. Pues bien, eso nos obliga muchas veces a reconstruir el funcionamiento de muchas instituciones de forma indirecta. Pues bien, en este procedimiento se transcribe, hay copia literal de buena parte de las actas de la Junta de Censura de Cádiz dictadas entre el periodo de 1813 y 1814. Lo que nos permite, pues, conocer cómo funcionaba esa Junta de Censura y no solamente su resolución, sino los debates o las cuestiones que allí se plantearon. Y también encontramos copia de todos y cada uno de los escritos calificados en el objeto de la causa. Pues copia de los ejemplares del Duende de los Cafés, de los manifiestos y demás. Llama la atención que no se pudo localizar el número 286 del Duende de los Cafés. En la causa, como este señor, el editor, retira el periódico antes de que, pues, sea sometido a la Junta de Censura, no constaba en la causa ningún ejemplar del número 286 del Duende de los Cafés. Y entonces se tiene constancia, el instructor de esta Comisión de Causa de Estado, de que hay un ejemplar de este número en otro procedimiento y pide una copia del mismo. O sea que posteriormente sí que se acompaña a esta instrucción también un ejemplar del número 286 del Duende de los Cafés. Pero fíjense, junto a la prueba documental, la prueba más importante que se va a acompañar a este expediente es la prueba confesional. A partir del 9 de octubre de 1814, básicamente el nombramiento de José María Vadillo y de Joaquín de la Peña a mediados de septiembre de ese año, pues días después, 2 semanas después, empiezan las primeras declaraciones. El primero en hacerlo va a ser Manuel de Padilla, médico, y a partir de ese día van a seguir los siguientes imputados en la causa. Lógicamente, por razones de tiempo, no puedo entrar a estudiar detenidamente estos interrogatorios, pero sí que me gustaría reseñar que en esta prueba testifical, en esta prueba confesional, mejor dicho, las preguntas van todas dirigidas a constatar, a pedir que los imputados declaren si asistieron o no asistieron a la sesión correspondiente en la que se calificó el escrito, alguno de los escritos, pues, objeto de la causa, y cuál fue el sentido de su voto, de su calificación, a favor o no de la censura del mismo. Hay que destacar que
todos, salvo uno, de los imputados reconocieron la asistencia a las sesiones correspondientes y su participación en la calificación. El vocal, en este caso el censor, Rafael de Garaycoechea, negó participar en la calificación del impreso Fernando en Zaragoza porque alegaba que en abril de 1813, cuando se hizo aquella calificación, se encontraba fuera de Cádiz. Lo cierto es que, a la vista de estas pruebas documentales y a la vista de estas pruebas confesionales, el instructor Joaquín de la Peña va a decretar la detención y el arresto domiciliario de todos los vocales de la Junta. Hay que destacar que no fue una decisión pacífica. De un lado, el comisionado Joaquín de la Peña denegó la petición del médico Manuel de Padilla para poder ejercer, para poder seguir desempeñando sus funciones en el hospital. Y, por otro lado, se tomó la facultad, Joaquín de la Peña, esto es una cuestión que quiero estudiar por qué, de suspender el arresto de Rafael Garaycoechea, por el hecho de haber él confesado que no estaba presente en la sesión del 13 de abril, Joaquín de la Peña se atreve, excediéndose en sus facultades, como veremos, a suspender la detención y el arresto domiciliario de Garaycoechea. Hay que destacar que estas decisiones fueron recurridas ante el comisionado José María de Vadillos, y este sí que va a autorizar a Manuel de Padilla a compaginar el arresto con su práctica de medicina y va a restablecer el arresto domiciliario para Garaycoechea. Este señor, Rafael de Garaycoechea, cuando se le restablece en su arresto domiciliario, va a pedir permiso para poder ir de su casa a misa, porque según decía, vivía en la parte superior de la iglesia y podía, sin salir a la calle, pasar a la iglesia y poder seguir recibiendo pues, los oficios litúrgicos. Lo cierto es que una vez concluidas todas estas diligencias, en noviembre de 1814, tanto las pruebas documentales como las pruebas confesionales tramitadas aquí en Cádiz son remitidas a la Comisión de Causas de Estado. Esa Comisión de Causas de Estado, cuando recibe el expediente, el fiscal solicita de nuevo que se practiquen unas pruebas complementarias para cuestiones determinadas. En concreto, solicita pruebas testificales para determinar si alguno de estos censores acudía de forma regular a las galerías de las Cortes para escuchar las sesiones, o si se reunía en determinados cafés o en determinados domicilios para hablar de cuestiones políticas. Pues bien, finalizadas esas nuevas diligencias, por fin, en febrero de 1814, se formula los cargos contra cada uno de los miembros de la extinguida Junta de Censura de Cádiz. El pliego del fiscal es bastante duro. Por ejemplo, a Manuel de Padilla se le ha acusado por la calificación que prestó a los impresos afectuosos gemidos, la respuesta de la autora a la censura de aquel y la calificación otorgada a los duendes de 6 de abril y 13 de mayo. Para el fiscal, y esto es literal, les voy a leer, la censura del papel afectuosos gemidos únicamente obró en ella el espíritu de partido, declarándole subversivo porque manifestaba él ningún mérito de las voces libertad, independencia y otras de aquella época. José Rice de Osorio y Juan Bautista Elejaburu van a ser condenados, según el fiscal, porque éste no entiende, y así textualmente lo señala en su escrito, que estos censores calificaran de subversivos escritos como afectuosos gemidos, la respuesta de Fernando en Zaragoza, la representación, y sin embargo absolvieran, como les comentaba anteriormente, los periódicos del Duende de los cafés de 6 de abril y 13 de mayo. De igual manera, Rafael de Garaycoechea también será condenado o propuesto su condena, en este caso su calificación, mejor dicho, de fiscal, por la calificación de subversivo de los papeles afectuosos gemidos. Les voy a leer, por lo ilustrativo de la misma, el escrito del fiscal cuando habla de Rafael de Garaycoechea. Él fue quien, con su voto, dio valor al sistema de que la soberanía era nacional, en cuyo concepto parece escribía el autor de los artículos insertos en los precitados duendes. Si a estos hechos que constan de las certificaciones se agregan los que, como particular de asistir a las galerías de Cortes, a la casa de Santiago de Aldama y el ostentar públicamente sus sentimientos a favor de la soberanía nacional, según deponen varios testigos, continúa el fiscal, no puede menos de ser considerado Garaycoechea merecedor de una grave
Lo mismo va a ocurrir con Francisco Fernández del Castillo, quien censuró cuantos impresos hayan en esta causa, o Manuel María de Urquinaona, que lamentablemente este último censor, pues como diríamos, fue encausado casi porque pasaba por allí, porque el hombre entró como suplente para conocer la segunda calificación de los afectuosos gemidos y fue la única participación en la Junta de Censura. Pues bien, por la participación en esta segunda calificación de María Manuela es encausado y es enjuiciado. A la vista de todas estas acusaciones, fíjense, el fiscal considera que los delitos cometidos por los expresados miembros de la Junta de Censura son graves. Por ellos intentaron, dice, arrancar del corazón de los españoles el amor y respeto debidos a su majestad, negándoles sus derechos reconocidos y más cuando la nación, por su desgracia, estaba dividida en partidos. Pues bien, en función de estas acusaciones, la propuesta de pena que impone o que propone el fiscal es la siguiente. Para Manuel Padilla y José Rice de Osorio solicita al fiscal 10 años de presidio en uno de los de África. Para Juan Bautista Lejaburu, 10 años en Ceuta. Para Rafael Garaycoechea, 10 años en un convento de rígida observancia, dice el fiscal. Para Francisco Fernández del Castillo, 10 años en el hospital de Alucemas. Y para Manuel María de Urquinaona, el pobre que pasaba por allí, 2 años de presidio. Además, condenándosele, dice el fiscal, en las costas mancomunadamente y apercibiéndoles que si en lo sucesivo dieren lugar a ser procesados por igual motivo, serán tratados por el rigor de las leyes. Madrid, 24 de febrero de 1815. El escrito de acusación del fiscal fue remitido a las partes interesadas, pues con el objeto de que éstas nombraran a un procurador o un representante de estas partes en la Corte y además se solicitara, si así lo estimaran oportuno, los medios de prueba correspondientes. Por razones de tiempo no voy a poder entrar en todos ellos, tampoco me gustaría cansarles, pero sí que me gusta o quisiera señalar la defensa que hizo de su caso Urquinaona. Urquinaona nombrará como procurador a José María de Rojas, quien va a solicitar 2 tipos de pruebas ante la Comisión de Causas de Estado. Por un lado, va a solicitar una prueba documental. Va a requerir al Ayuntamiento y Cabildo Eclesiástico para que manifiesten cuál fue la actitud de Urquinaona ante el advenimiento al trono de Fernando VII. Y, por otro lado, pide el procurador, el abogado de Urquinaona, que se tome declaración testifical a diferentes comerciantes gaditanos y clientes del despacho de este abogado para demostrar, pues, las desafecciones políticas de este abogado. Sin ánimo de detenernos en ellas y de entrar en profundidad, pues hay que reseñar pues, que todas las peticiones de pruebas fueron aceptadas por la Comisión de Causas de Estado y la tramitación de este expediente se va a dilatar unos meses hasta agosto de 1815. Será en el estío de este año cuando la Comisión de Causas de Estado se reúna para sentenciar la causa de los miembros de la Junta de Censura de Cádiz. Curiosamente, frente a las peticiones de condena del fiscal, la Comisión de Causas de Estado en 1815, en agosto de 1815, ya un tiempo prudencial después de lo acaecido tiempo atrás, absuelve a todos los miembros de la Junta de Censura de Cádiz de las acusaciones de su participación en esta trama de calificación de los escritos. Pero eso sí, les va a condenar al pago de las costas que han resultado de este proceso. Costas que también están detalladas en este expediente que se conserva de forma minuciosa y de forma muy particular en esta documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional. Para terminar, y con el objeto de ceñirme a estos 45 minutos que me habían fijado en la intervención, a modo de conclusión, y con el objeto pues, también de dar pie a debate, o si hubiera alguna intervención, pues destacar 2 cuestiones. A partir de 1814, lógicamente, se recupera el modelo de control de la imprenta propio de la época absolutista. De nuevo, asistimos al restablecimiento de la censura previa. Y, en segundo lugar, la represión que se constata
con esta tramitación de esta causa de Estado contra los miembros de la Junta de Censura, van a ser acusados estos vocales de fomentar la división política del pueblo español por perjudicar a los intereses de Fernando VII. Con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por el ajuste al tiempo impecable y por la magnífica conferencia, realmente muy interesante y que nos habla de, al margen del contenido en sí mismo, del poder de las fuentes de las que están por descubrir, ¿no? Que sin duda son muchas todavía, ¿no? Y que nos pueden abrir tantos campos nuevos, ¿no? de trabajo y de información. Y bueno, disponemos de un tiempo prudencial para introducirnos en un pequeño debate y bueno, abierto está. A ver. Qué miedo. Cuando dice la recuperación del modelo de imprenta sirve, has hablado de nombramiento de censores. Sí. De un reducido número de censores. O sea, ¿eso es el establecimiento de una mesa censoria? No. Es decir, me explico. Lo que se restablece es la figura del juez de imprenta. Lo que pasa es que el juez de imprenta, para funcionar, funciona a través de censores. Sí, pero que no es un nombramiento de una lista de un grupo de censores. No. Informes, Sí, correcto. se elige, Sí. Para el caso concreto incluso. el término de nombramiento es un poco... Perdón. O sea, el nombramiento de censores lo hace el juez de imprenta para cada caso en concreto en función de la especialización. Busca una persona técnica conocedora de ese tema. ¿Y sigue encargando de esas censuras a veces a los cuerpos literarios colegiados, a las academias y tal? La normativa incluso lo llega a prohibir, es decir, incluso se llega a establecer que los propios escritos de las academias también estén sometidas a la censura previa, de alguna manera. Es decir, no se exime, las publicaciones de las Reales Academias también necesariamente han de pasar por este control de censura. Ya no se manda a la Academia de Historia, que sea la Academia de Historia la que seleccione sus censores. No. De hecho, lo que se pide es secreto en el nombre del censor. No he tenido ocasión de comentarlo, pero el censor está sometido a un régimen de responsabilidad. Si el censor, una vez que ha recibido el encargo de censurar una obra, él alardea por ahí, me ha venido un papel, un documento, un expediente, se le retira directamente la censura de esa obra y además se le reprime. Incluso si algún personal de la Junta del juez de imprenta, pues el escribano, el oficial, pues delatara el nombre de los censores, también sería objeto de sanción. No se quiere que se conozca quién califica la obra. Alberto, ¿tú querías? ¿No? A ver. Yo iba a hacer un comentario que me ha interesado muchísimo la intervención y bueno, me llama la atención que en alguna de las resoluciones del fiscal se cogen, si no frases literales, casi literales de los documentos, de los escritos o impresos. De las apelaciones que hace María Manuela. Sí, bueno, en el PowerPoint no he transcrito todas las acusaciones del fiscal, son mucho más usas, pero sí que la mayoría son transcripciones literales de esos documentos de afectuosos gemidos y demás de la época. De hecho, obran en el expediente, está en toda esa documentación. ¿Alguna pregunta? A mí me ha quedado una duda, porque no sé si lo he entendido bien, y es un tema colateral, pero me resulta interesante si es lo que yo he entendido. Al hablar de los censores de una y otra época, de la liberal y la absolutista, y que evidentemente no coinciden, que incluso van a ser sometidos a causas de Estado, me parece que ha comentado que no ocurrió lo mismo en la Administración de Justicia. No, en la Administración de Justicia quizás yo me formulo esa pregunta por deformación profesional. Es decir, yo como jurista pues me llama mucho la atención, como historiador del derecho, ver cómo en la planta de la Administración de Justicia,
lógicamente esta afirmación hay que matizarla, ¿eh? O sea, no se puede generalizar porque sí que es cierto que algunos jueces y magistrados quedaban apartados y quedaron ahí como cesantes a la espera de un puesto y ahí. Pero en términos generales, los nombres de los jueces y magistrados que imparten justicia, que forman parte de un tribunal de primera instancia en la época gaditana o que forman parte de alguna audiencia, luego forman parte de un son nombrados corregidores o son nombrados parte de alguna audiencia, o en este caso alguna chancillería. Sí que se repiten los nombres en general. Sí que hay una continuidad, ¿no? Sí, de este tema, el profesor Ricardo Gómez Rivero, catedrático de Historia del Derecho, ha trabajado el tema de los jueces y los magistrados en el primer constitucionalismo, y él, a la hora de estudiar pues, la carrera judicial de estas personas, constata con claridad cómo esas mismas personas pues, son juez de primera instancia en Cádiz en 1812 y al mismo tiempo, a partir del 14, ese señor pasa a ser corregidor. No se entiende, es decir, es una persona que está formada o que está aplicando, bueno, esto tampoco es una cuestión, no sé si hacemos un paralelismo en la España de la transición, de alguna manera también es lo mismo. Sí, ocurrió lo mismo. Sí, es lo mismo. Es decir, los jueces que estaban aplicando leyes fundamentales en 76, a partir del año 1976 empezaron a aplicar la Constitución. Pero yo me planteé esa pregunta, es decir, ¿ocurrirá lo mismo con los censores? Es decir, ¿puede ser que el censor que califica, que controla la imprenta en la época liberal, pueden ser los mismos que van a hacerlo en la época absolutista? Y la respuesta rotundamente no. O sea, no es que no están y además se les persigue. Lo que quiere decir que a los censores los consideraban mucho más peligrosos, ¿no? Sí. Esos jueces de primera instancia constitucionales eran jueces antes de 1808. Sí, así es. Entonces, ¿para qué lo van a cambiar? Sí, salvo algún caso particular que a lo mejor... Por ahí. Quería preguntarle por la cuestión de la crítica a la Junta de Censura desde posiciones, en la época liberal, desde posiciones liberales. Por ejemplo, estoy recordando a José País Hermano Teresa de Mier, que fue seguramente con gran injusticia. Algunas de sus críticas fueron muy duras hacia la Constitución gaditana y, entre otras cosas, decía que hacia la obra legislativa de Cádiz, en realidad no estábamos ante una obra liberal, entre otras cosas, pues porque no había auténtica libertad de imprenta, libertad de prensa. Después criticaba la Junta de Censura. Entonces quería preguntarle en relación con estas críticas. He puesto una que sobre todo esta es la que conozco, pero seguro que habrá más. Mira, yo llego al estudio de la Junta de Censura indirectamente. Es decir, mi tema inicial de investigación era el jurado, la justicia popular. Ver los orígenes de la justicia popular en España. Era mi tema inicial de investigación. Y me encuentro con que la primera experiencia... Te pongo este ejemplo para que entiendas un poco... me encuentro con que la primera experiencia del jurado en España es para conocer los delitos de imprenta en el trienio liberal. Y uno, pues como todas las investigaciones, se pone a buscar, e indirectamente pues va retrocediendo, y me planteo con que el origen, los antecedentes de ese jurado, de esos jueces de hecho, son las juntas de censura. Porque es un personal no técnico, no cualificado, que va a emitir una calificación sobre un documento al que no se le requiere ningún tipo de cualificación técnica, cosa que con los censores posteriores sí que se buscaba a la hora de seleccionar una previa calificación. Te pongo este ejemplo porque una de las grandes críticas de la justicia popular, de los jueces de hecho, es que son excesivamente benignos. Es decir, un juez de hecho en España, el jurado en España, ante la duda de si condenar o no condenar, absuelve, ¿vale? Algo similar, y esto difiere un poco de lo que se dice, en la actitud de la Junta de Censura de Cádiz, por ejemplo, que es la que más clara tengo, yo observo una variación de la primera época a la segunda época. Es decir, hay dos juntas de censura, una que va del año 10 al 13, con el marco legal del decreto del año 10, y una que va del año 13 al 14. ¿Vale? La primera, la Junta de Censura del 10 al 13, es muy benigna, es decir, apenas califica como subversivo ningún escrito, los absuelve casi todos. Yo diría que de los 20 y pico expedientes que manejé, pues los contaría con la mano de los dedos que califica. Sin embargo, la Junta de Censura, que va del 13 al 14, apenas unos meses, maneja muy pocos expedientes, al menos yo he conseguido muy poquitos de ellos, no más de 15, y como decía anteriormente, los condena a todos, menos uno.
Entonces, la actitud de esa Junta ya no es benévola, todo lo contrario. Y eso es un poco lo que yo me he encontrado en la historiografía, que se decía que la Junta de Censura de Gaitán había sido muy benévola, se criticaba porque había fagocitado, había intentado las ideas liberales. Y yo lo pongo en duda. Es decir, quizá en la primera época sí, pero en la segunda es que va de huello. Va de huello. Sí. Bueno, como yo sí me he dedicado a la prensa, me he dedicado a las críticas, Sí. quizás me pueda contestar a esa pregunta. Yo no he encontrado ni un solo artículo de un periódico liberal que hable bien de la Junta de Censura, del sistema de censura. Desde el primer momento prácticamente. No sé, porque en el 12, después de la aplicación de la Constitución y a principios del 13, hay muchos artículos, o bastantes artículos, pidiendo la reforma del sistema de Junta de Censura por todos esos problemas. Ramos, Que si era inamovible, sí. que si no era responsable, que si tenía un excesivo poder. Así es. Lo que critican los liberales es que consideran que están siendo instrumentalizadas por los serviles. Y que están haciendo las pruebas a los serviles, en el caso del diccionario crítico y otros muchos, no les gusta para nada el sistema y empiezan a intentar cambiarlo. No sé después cuando efectivamente se cambia, porque yo no he revisado la prensa, dicho que junio del 13. Sí, correcto. Bueno, en fin, como yo voy secuenciando, no he pasado de marzo del 13, así que no sé qué es lo que se dice después. Pero antes de marzo del 13, desde luego, no hay ninguna buena opinión sobre Yo- que haya aprobado. Una reflexión sobre esta idea. Me llama mucho la atención cuando se hace el cambio legislativo del año 10 a junio del 13, hay un debate en las Cortes sobre si es o no necesario renovar las juntas de censura. Es decir, ¿podemos seguir continuando con los mismos vocales, con los mismos censores, o los renovamos de alguna manera? Ese debate es muy importante porque, de hecho, hay alguna crítica que se hace porque se retrasa el nombramiento de la nueva Junta de Censura, alegando que lo que se está buscando, con el cambio de la composición de la Cámara, porque coincide con la renovación de las Cortes, se está buscando unos censores más cercanos ideológicamente a la nueva composición de la Cámara. Quizá ella también responda a por qué la primera Junta de Censura gaitana era más benévola que la segunda, porque ideológicamente quizá pues a lo mejor no era tan liberal o progresista como era la primera. Sí. Una pregunta que bueno, no tiene exactamente que ver con esto, pero es una duda que siempre he tenido. La prensa oficial del sexenio, la AZ, etcétera, ¿cómo es censurada? Se les supone que no van a hacer. Y sobre todo me refiero no a las noticias que publican, sino a las de España, sino a las que toman de gacetas extranjeras. Es una pregunta que no sé si usted puede responder, pero que me gustaría saber si cómo es la censura o el tipo de control de la prensa oficial. Muy limitada. Mira, la normativa que yo conozco de censura que se recupera, básicamente es el reglamento de mayo del año 1805, tiene unos artículos específicos referidos a periódicos y dice lo siguiente, que los periódicos que existen hasta la fecha pues serán supervisados por el juez de imprenta y censores correspondientes. Pero los nuevos periódicos que surjan a partir de esa fecha van a ser revisados directamente por el monarca, la autorización de impresión. O sea, eso quiere decir que los periódicos, los que ya existían en aquel entonces, sí están sometidos a ese control de los censores en ese sentido. Y la autorización para publicar nuevos periódicos sí que va a exigir el reconocimiento y el visto bueno directamente del monarca. ¿La censura siempre era sobre lo escrito o sobre el manuscrito también se hacía censura previa? La censura previa era sobre el manuscrito. De hecho, la normativa obliga a que una vez que el escrito ha sido impreso se vuelva a presentar al juez de imprenta para constatar que coincide el manuscrito con lo que realmente se ha impreso. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues son las 7:10, los 5 minutos, ¿no?, de cambio de mesa y damos paso